Hola mi gente, muchísimas bendiciones, gracias por estar en nuestro canal. Hoy tenemos un tema que yo sé que va a ser de mucha importancia y mucha relevancia para nuestras vidas, porque para mí fue de edificación y yo sé que para tu vida también va a ser de edificación. Antes de iniciar necesito hacer una oración por ti para que la palabra que Dios va a compartir con nosotros en este tiempo, ¿verdad? Tan maravilloso, sea de edificación y produzca fruto en nuestras vidas. Padre, gracias Dios por este tiempo, Espíritu Santo. Yo te pido, Dios, que tú bendigas a la persona que va a escuchar esta palabra, Dios mío. Que tú le des el carácter, la fortaleza, Dios mío, el entendimiento, Dios mío, la comprensión de escuchar y poner por práctica, Espíritu Santo, Dios, la palabra que se va a dar aquí ahora, Dios. Padre, yo no conozco la situación de la persona que está escuchando este mensaje en este momento, pero yo te pido, Espíritu Santo, Dios, que tú restaures las vidas, que restaures los corazones, que le des fortaleza espiritual y mental a toda persona que vaya a escuchar este mensaje en este momento, Dios. Gracias por este tiempo, Espíritu Santo, Dios. Es un favor que te pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el tema que vamos a compartir hoy es el carácter de las críticas. El efecto que produce la crítica en nuestras vidas y el efecto que debería producir una crítica en nuestras vidas. El ser humano no nació para recibir críticas. El ser humano no nació para soportar la presión de una crítica. El ser humano fue creado como un ser completamente perfecto. Y esto es algo que siempre me vas a escuchar decirlo. Pero el ser humano parte a recibir críticas cuando el ser humano comete un error. Y esto se manifiesta en el huerto del Edén cuando el hombre falla. Entonces el hombre recibe corrección, por ende recibe ciertas críticas que les incomoda, la confrontación, la crítica, el consejo. Todo esto viene a raíz del pecado que hay en el ser humano. El ser humano, la carne humana no nació, no fue creada para resistir ningún tipo de presión, porque el ser humano fue creado para ser completamente perfecto en todo. Y una de las cosas que yo más he podido observar es que el hombre, el ser humano, la persona, no importa qué tan madura la persona sea, a nadie le gusta la corrección. De hecho, la palabra dice, ninguna corrección al principio parece motivo de risa, parece motivo de gozo, pero al final, cuando el propósito de la corrección es ejecutado, entonces nos gozamos de ella. Pero antes de hablar de la corrección, me interesa hablarles un poco acerca de la crítica. Hay un texto bíblico que me gustaría leer que dice así en Mateo 5:11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal en contra de vosotros, mintiendo. Gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es realmente grande en los cielos. El primer punto que dice aquí, bienaventurado. La bienaventuranza significa agraciados sois cuando por mi causa, por servir a Cristo, reciban vituperio, persigan y digan toda clase de mal. Lo primero que el texto está revelando es que somos bienaventurados cuando por causa de Cristo nosotros recibimos críticas. Cuando por causa del Señor nosotros recibimos rechazo, persigan y vituperen y digan toda clase de mal de cosas mintiendo. Dice aquí el escritor que nuestra actitud debe ser de gozo. Y yo sé que él escribió esto porque sabía que ni él quizás se gozaba en el momento que era criticado. Pero cuando el hombre alcanza la estatura del varón perfecto, para esa estatura que fuimos creados, cuando la crítica llega, la crítica no es tan mala. Ahora observen por qué. Escuchen este texto bíblico. Dice así. A ver. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y estaré delante de ti mientras estés. Si tú entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Este es el punto aquí que quiero denotar. Si tuviéramos la capacidad de sacar lo precioso, lo valioso de lo ofensivo, entonces nos vamos a convertir como la boca de Dios. ¿Por qué? Porque de toda mala crítica hay algo que aprender. Pero para poder aprender de la crítica hay que tener la madurez correcta para aprender de ello.
Yo entiendo que he aprendido que cuando la crítica llega, debemos tomar 2 bolsas o 2 fundas o 2 cajas. Y en una caja tomar lo vil y echarlo. Y en otra caja tomar lo precioso y ponerlo ahí. Porque a veces estamos tan enfocados en que nos critican que no nos enfocamos en analizar la crítica. Si no tenemos el carácter correcto para poder escuchar una crítica, verla o leerla, no lo hagamos. Pero si tenemos la madurez de entender que aún de lo malo podemos sacar algo bueno, entonces podemos observar la crítica. Vamos a poner un ejemplo de una experiencia que yo tuve. Hace algunos años, yo siempre soy una persona muy criticada por muchísimas diversas cosas. Y había un tiempo donde la crítica me afectó. ¿Por qué? Porque venía de personas muy importantes para mí. Vamos a explicar esto. Yo era líder juvenil en la primera iglesia que me congregué. O sea, mi primera iglesia donde me congregué, la única iglesia. Después de ahí ya me caso y me cambio con mi esposo. Cuando yo estaba siendo líder juvenil, yo recuerdo que tenía un mejor amigo, que ahora es un pastor, y yo viví una experiencia de vida que me trajo una enseñanza muy profunda. Cuando yo me convertí, yo dejé completamente todo por servir al Señor. Yo le pedí al Señor que todo lo que Él entendía que debía soltar para servirle a Él, que me lo quitara, aunque me doliera. Y yo recuerdo que hubo una temporada de mi vida donde yo viví algo muy fuerte. Miren, pasó un suceso donde todos los jóvenes de la iglesia empezaron a criticarme y se hicieron mis enemigos. Porque no sé si era a propósito de Dios, creo que sí, porque me enseñó, o el Señor permitió que ciertas cosas sucedieran para también enseñarme, porque el Señor de lo malo saca lo bueno. Yo recuerdo que yo tuve un colapso emocional, tuve un ataque de ansiedad por la presión que estaba viviendo, porque había una persona específica que yo quería bastante y me afectó mucho lo que estaba sucediendo con esta persona. No sé si fue que se le metió un espíritu de envidia, yo no te puedo decir qué le sucedió a esta persona porque es una persona de Dios, es una persona del Señor, pero he aprendido que a veces hay personas que son un vaso de Dios en un momento y mañana pueden ser una cuchara del diablo. He aprendido que hay personas que hoy pueden ser un vaso útil para el Señor y mañana pueden ser un títere del diablo. Y aprendí que esta persona en un momento fue un vaso útil para darme palabras de vida de parte del Señor, pero que en otro momento fue un instrumento de Satanás, pero Dios utilizó eso para poder fortalecer y forjar mi carácter. Yo recuerdo que en este proceso donde estas personas, pero principalmente esa persona que fue un vaso del Señor para ayudarme mucho en mi vida espiritual, en ese momento fue una persona que en situaciones me levantó, me restauró, me ayudó bastante. En otro momento lo vi completamente volcado en contra de lo que yo tenía de parte de Dios. Y yo recuerdo que tuve un colapso emocional donde yo estaba frente a la iglesia porque se había terminado el servicio y yo caí literalmente al piso. Y esa persona que era mi mejor amigo empezó como a darme auxilio, ¿verdad? Auxilio, porque tuve un ataque de ansiedad y empecé... Porque la presión que estaba viviendo en el momento, yo no pude, yo colapsé, o sea, colapsé completamente. Y a partir de ahí, de ese entonces, pasó otro suceso. Yo recuerdo que todas esas cosas me estaban golpeando muy fuerte y yo deseaba descarriarme. Y yo recuerdo que yo salí de la iglesia de orar, varios días después de eso, salí de la iglesia a orar, eran como las 3 de la tarde, y mi mamá estaba en la casa. Cuando yo llego a mi casa, mi mamá me dice algo y yo le respondo. Yo siempre he sido una persona muy respondona, me alteraba, siempre tenía, como dicen por ahí, menudo para devolver, siempre tenía respuesta para dar, pero el Señor ha forjado ese carácter en mí y continúa formándolo. Y yo recuerdo que cuando yo llegué a mi casa, mi mamá me dijo algo, yo le respondí, no recuerdo qué tipo de respuesta yo le di, creo que fue una respuesta dócil, una respuesta amable, y ella me respondió diciendo, yo sabía que tú no eras cristiana, yo sé que todavía tú tienes el diablo adentro. Mi mamá no es una mujer de hablar así, ella no usa ese lenguaje, ella no es una persona así, o sea,
Nunca en mi vida ella ha vuelto a hablarme así, ni nunca yo la escuché hablando así. Y yo dije, no, definitivamente yo no he cambiado, todavía yo tengo problemas, todavía yo tengo batallas. Y yo salí corriendo de nuevo para la iglesia. Cuando yo voy de nuevo corriendo para la iglesia, que me quedaba como 40 minutos, me devolví para orar porque yo no encontraba ningún lugar, yo no me sentía segura en ningún lugar. Yo recuerdo que habían unos jóvenes que estaban jugando dominó. Anteriormente la gente me llamaba y yo no me paraba porque tú sabes. Pero ya después que tú te conviertes, tú sueles ser más dócil. Y como los chicos me llamaron, me dijeron, sierva, venga acá, que queremos decirle algo. Había un grupo de muchachos, jóvenes, adultos y jóvenes. Y ellos me dijeron esto, mire sierva, nosotros hicimos una apuesta. Eso fue como en abril, ya era abril. Y ellos dijeron, hicimos una apuesta de que usted se descarriaba en diciembre. Y miren por qué fecha vamos y usted todavía sigue siendo cristiana. No se atreva a descarriarse porque hay mucha gente que apuesta a que usted no va a ser cristiana. Cuando yo escuché eso, a mí el corazón me saltó adentro. Me saltó adentro. Yo dije, yo no puedo descarriarme. No puedo descarriarme porque hay gente que está pendiente de lo que yo soy de Dios y de lo que Dios ha hecho de mí. Ahí también entendí algo. Y es que hay personas que no se descarrían no porque no quieren, sino por la vergüenza, sino por el peso y la responsabilidad de su testimonio. Porque en ese momento yo no me descarrié, no porque no tenía las ganas de descarriarme, porque yo toda la vida he amado a Dios, pero era tanta la presión que yo estaba viviendo social, emocional, o sea, en todo el sentido, que yo quería soltarla, pero la vergüenza, el temor, el testimonio no me lo permitió. Y ahí Dios volvió a hablarme a través de un profeta y me dijo, mira, te voy a hacer esto y esto y lo otro. Entonces yo he aprendido a poder ver las críticas y en lugar de que la crítica me maltrate, la crítica en cierta forma me edifica. Obviamente no somos seres tan súper poderosos que vamos a ver una crítica y no nos va a afligir. Pero en medio de esa aflicción tenemos que tener la capacidad de poder aprender a escuchar la crítica y sacar lo bueno de aquello que es malo, sacar lo precioso de lo vil. Mira, cuando en este tiempo existe algo llamado promoción, existe algo llamado etiqueta y protocolo y existe algo como la consejería. Las personas que son artistas, que tienen manager, que están firmados con una compañía, la compañía, ellos reciben consejos de la compañía y ellos pagan su dinero para un consejo. Ellos pagan su dinero para que le asesoren, para que les critiquen. Oye, hay personas que pagan, artistas, que pagan para que le critiquen, para que le pregunten qué está bien y qué está mal, asesor de imagen, asesor físico. Y a ti te lo están haciendo gratis, porque a veces la crítica es cierta parte, tiene cierta verdad. El problema es que te afecta como te lo digan, porque, por ejemplo, tú tienes un mal carácter y alguien dice, tú tienes muy mal carácter. Te lo está diciendo en forma de crítica ofensiva, pero realmente hay mucha verdad ahí. Quizás tú escuchas a alguien decirte no porque tus hijos andan desamparados de forma de crítica y realmente hay cierta verdad allí. Cuando viene alguien y dice tú no vas a la iglesia y te lo dice en forma de crítica y quizás hay cierta verdad allí. El problema no es lo que tú estás diciendo, sino cómo la persona lo está diciendo. Pero cuando tú tienes un nivel de conciencia elevado, cuando tú has alcanzado ciertos niveles de conocimiento, ciertos niveles de madurez, aún de aquello que parece para mal, Dios lo va a utilizar para bien. Por ejemplo, a ti estás discutiendo con alguien, dice, esa no es la sierva, aunque a ti no te guste, te baja, porque dice, ay, alguien me está observando. Entonces, nadie nació para recibir críticas, nadie fue creado para recibir críticas, pero que como somos pecadores, somos imperfectos. Y como somos imperfectos, estamos propensos a recibir críticas y también a darlas. Porque esta es la otra cara de la moneda. Que hay personas que son criticados, pero hay otros que critican. Y mi pregunta es, ¿de qué parte tú eres? ¿Tú eres de los que critica o eres de los criticados? ¿Eres de los que edifica o eres aquel que maltrata al edificado? ¿Eres de aquellos de los que destruye o eres de los que construye? Yo creo que uno de los males más grandes que tiene el ser humano es la lengua. La Biblia dice que la lengua es capaz de encender todo un bosque.
de encender todo un bosque, levantar calumnias por las críticas son las divisiones, por el comportamiento lingüístico, por las informaciones de la boca malditas, son las divisiones de las iglesias, son las divisiones de matrimonio. El descontrol que hay entre hijo y padre, porque el no controlar la crítica, el no controlar la lengua es un error. Pero no solamente vas a aceptar la crítica que entiendes que es destructiva, hay cosas que hay que desecharlas. Hay cosas que hay que alejarlas, porque no edifican en nada. Ahora bien, de todo lo malo que están diciendo, tú sacaste lo bueno. Tú reaccionas. En lugar de tú accionar, tú estás reaccionando, tú estás devolviendo el golpe y estás demostrando que la crítica que te están haciendo, número uno, te afecta y número dos, es real. Cuando tú respondes a la crítica, tú estás diciendo que el carácter de Cristo no ha sido formado en ti. La Biblia dice, el varón de dolor, humillado y despreciado hasta la muerte, él no abrió su boca. Esto para mí es muy importante porque dice que Jesús fue humillado, avergonzado, fue enviado como oveja al matadero y él en ningún momento abrió su boca. El problema es que tú estás muy presta o muy presto para responder, pero estás muy poco presto para analizarte. Te alteras fácilmente, te enojas fácilmente, reaccionas fácilmente. Tú no coges consejos de nadie. Nadie te puede controlar, no te controlas. Te explotas fácilmente. Tus emociones no tienen control. Y hasta que tú no aguantes el fuete, el golpe, el fuego de la crítica, no van a dejar de llegarte, ni van a dejar de afectarte. Y tengo que decirte esto, todo aquel que quiere crecer tiene que estar expuesto a la crítica. Todo aquel que quiere un ministerio público tiene que estar expuesto a la crítica. Todo aquel que quiere ser expuesto a redes sociales, a un ministerio público, a cualquier trabajo y negocio, tiene que estar expuesto a la crítica. Donde trabajas te van a criticar. Donde vives te van a criticar. Donde caminas te van a criticar. Cualquier cosa que vayas a hacer, bueno o malo, te lo van a criticar. Ahora bien, el problema no es el que critica, porque para eso están ahí ellos. El problema es cómo tú recibes esta crítica en tu vida. ¿Estás permitiendo que la crítica te paralice o te estás montando sobre ella para crecer? ¿Estás permitiendo que la crítica destruya tu ministerio o estás montándote encima de la crítica para convertirte en lo que Dios dijo de ti? Cuando tienes el carácter de Cristo, a ti no te importa lo que el enemigo diga, pero tú escuchas para sacar aún de lo malo lo bueno, porque los hijos de Dios aún de las tinieblas sacan luz. Me pasé y me van a criticar, pero los hijos de Dios, aún de aquello que se ve roto, que no tiene forma, aún de eso ellos sacan algo. Entonces tengo que decirte que hay personas que te están criticando, pero en sus críticas hay ciertas verdades. Hay personas que te están diciendo cosas que te están molestando, pero aunque te molesten hay cierta verdad. Ahora bien, tienes que ganarle la guerra al enemigo. ¿Cómo se la ganas? Aprendiendo de eso, no reaccionando. Sierva, esto y lo otro, está bien, no te preocupes, tranquila. Sierva, estoy viéndote, o siervo, estoy viendo esto y esto. Eso viste, voy a tratar de mejorarlo. Es bajar a tal grado que aún aquel que te critique, cuando vea tu acción, sea edificado a través de ella. Dios mío, me pasé. Es desarrollar tanto el carácter y la madurez de Cristo, que aquel que te critique, cuando te vea responderle a su crítica, quede tan edificado a través de tu comportamiento que tenga que salir a hablar con otros de cómo tú le respondiste. Hay personas que van a dejar de criticar dependiendo cómo tú reacciones o cómo acciones. En lugar de tú responder, mantente en silencio y cambia tu comportamiento. Tengo que decirte esto, mujer. Si tú le hablas a tu esposo como un hombre, él te va a responder como un hombre. Si tú le hablas a tus hijos como que ustedes son iguales,
tus hijos te van a responder como que ustedes son iguales. Si tú le hablas a tu pastor como que él es cualquier persona, así te van a tratar los demás. Tienes que iniciar a respetarte tú, a comportarte tú, a pensar tú y a tomar tú el carácter que tú necesitas que los otros tomen contigo. Que cuando alguien vaya a decir algo de ti, tenga que hacerlo con tanto respeto, o tenga que hacerlo a tus espaldas, porque tienes la madurez y la altura de escuchar el consejo o la corrección sin que esto te desconecte de lo que tú eres. Entonces, mi consejo es, en esta hermosa tarde, mañana, noche que me estás escuchando, es que tú estás siendo criticada, estás siendo perseguida, estás siendo vituperada, estás siendo maltratada. Antes tú eras de ellos, ahora tú eres de nosotros, de Cristo. Y a veces crees que te están maltratando, y es que están formando el carácter de Cristo en ti. Porque las críticas antes te desplomaban, te destruían, te aplastaban, te desconectaban. Ahora Dios necesita que por encima de cualquier cosa que tú estés viendo, te mantengas en tu posición. Una de las preguntas que me han hecho muchas personas, con tantas críticas que yo he recibido y recibo a diario, yo recuerdo que una hija espiritual me preguntó: madre, ¿cómo usted puede? Y la respuesta que yo le di es que yo no existo, yo no vivo, yo no soy. Mi existencia está eclipsada por la de Cristo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Como yo no vivo, las cosas carnales no me afectan, las cosas emocionales no me afectan. Pero cuando yo empiezo a vivir como humana, todo lo humano, todo lo sistemático me golpea. Pero cuando yo nublo completamente mi existencia por la de Cristo, las cosas que se muevan en el entorno, en el sistema, en lo humano, no puede afectarme, aunque yo esté dentro de ellas. Cuando desarrollas el carácter de Cristo, ya tú no existes, ya tú no vives, vive Él en ti. Y Él fue capaz de vivirlo todo sin dejar de cumplir su propósito en la tierra. Entonces, cuando desarrollamos el carácter de Cristo, somos capaces de vivirlo todo sin desconectarnos de nuestra asignación. Y esto es lo que Dios quiere que tú hagas. Que seas capaz de vivirlo todo sin desconectarte de tu asignación. Porque las cosas que has estado viviendo te han sacudido, te han estado golpeando, te han estado enfermando el espíritu. Y Él necesita ahora que seas tan fuerte en Él, que tu carácter se perfeccione en Él, que tu debilidad se perfeccione en Él, que tú te goces cuando de ti se hable mintiendo, y que desarrolles la capacidad de sacar las piedras, los diamantes, el oro, la plata, el bien de lo vil y de lo menospreciado o de lo que no sirve. Cuando seas así, entonces vas a ser como su boca, Dios mío, Padre. Cuando desarrollas la capacidad de ver en las tinieblas un poco de luz, entonces vas a ser como su boca. Cuando desarrolles la capacidad de ver lo precioso en lo vil, vas a ser como su boca. Cuando desarrolles la capacidad de ver el bien dentro del mal, entonces vas a ser como su boca. Entonces yo bendigo tu vida, bendigo tu ministerio, declaro fortaleza de Dios sobre ti y declaro que las cosas no te van a golpear tan fácilmente, sino que vas a ser fuerte en Él. Yo oro por ti, por tu fortaleza, por tu carácter, para que tú no reacciones, sino que tú acciones como una verdadera hija de Dios o como un verdadero hijo del Señor. Así que la sangre de Cristo esté sobre ti, sobre tu casa y sobre tu familia. Si llegaste hasta el final de este video, coméntame, dime en qué parte te edificó más, dime con qué estás luchando, si con las críticas, con qué reacción, y de qué te gustaría que hablemos en nuestra próxima pequeña enseñanza o nuestro próximo pequeño video. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, comparte, suscríbete
comenta. Bye bye. Bendiciones.